con Guadalupe Reboredo con la información internacional. Así es, Ale, y en este caso países que casi te diría que están siendo un espejo en algunos puntos. Estoy hablando de nuestro país y Brasil, porque ya desde la asunción de Temer, que en realidad asunción es una manera de decir, cuando quedó Temer, que era vicepresidente de Dilma Rousseff, a cargo de Brasil, y ahora con su continuidad, su versión más siniestra, que es Jair Bolsonaro, Brasil viene sufriendo un recorte en distintas políticas, un ajuste neoliberal muy similar al de nuestro país, un poco más feroz en algunas áreas. Dicho esto, y en base, como consecuencia de esto, transcurrió el primer paro contra Jair Bolsonaro el día miércoles, es decir, anteayer. Un paro que se llevó a cabo en los 27 estados brasileños y que fue protagonizado por el sector de la educación. Es decir, que estamos hablando de un paro general educativo, no de un paro general de las centrales trabajadoras sindicales, si bien también partidos políticos, sindicatos y demás adhirieron, y además lo que es el sector de la educación, profesores y demás también tienen sus propios sindicatos. Pero en sí las centrales obreras han llamado a un paro general el 14 de junio, repudiando distintas medidas de Bolsonaro, sobre todo lo que va a ser la reforma previsional. Pero bueno, lo que transcurrió el día miércoles, ya te digo, fue protagonizado sobre todo por escuelas primarias, secundarias y universidades que pararon en todos los estados. En donde más fuertemente se sintió el paro y donde hubo además movilizaciones masivas fue en San Pablo y Río de Janeiro, donde llamativamente, y quizá no tanto, porque como hablábamos hace un ratito, tampoco es tan lineal el voto, a veces es más descontento que otra cosa, es decir, no es que la mitad de Brasil son todos fanáticos de Bolsonaro y de la aportación de armas y demás. En estos dos estados ganó Bolsonaro y de hecho fue muy fuerte. Digamos, el paro se sintió mucho en lo que es el sur y el sureste, territorio de Bolsonaro en las elecciones, o sea, en las urnas. Sur y sureste, sureste. El territorio donde más perdió Bolsonaro es en el noreste, en el noroeste. Noroeste un poco noreste, que es donde, bueno, de donde proviene Lula y donde tiene muy fuerte presencia, y también lo más relegado de Brasil. Pero bueno, lo cierto, como decíamos, es que no es lineal. De hecho, leía algunos testimonios, decían muchísimos profesores que apoyaron por ejemplo, por decir, sector profesores universitarios, que apoyaron el impeachment contra Dilma Rousseff, estaban también en estas movilizaciones. O sea que volvemos a presenciar un fenómeno que estamos viendo en distintas partes del mundo, que es que que no hay un discurso hegemónico que baje de manera lineal. Hay mucho, no diría político, porque si participan de un paro, de una movilización, no son apolíticos, pero sí que no están alineados a una ideología determinada o demás. Lo positivo es que, de lo que transcurrió en Brasil, es que se vio atacado el interés, por así decirlo, de la educación, y hubo una respuesta en concreto. Ahora bien, ¿de dónde surge, o sea, por qué decidieron parar el día miércoles? Porque el 30 de abril, el ministro de Educación, que es Abraham Weintraub, ese es el nombre del ministro de Educación de Bolsonaro, hizo un anuncio a todo el país y dijo, felizmente, que iban a hacer un recorte del 30% en la educación. Con felicidad, lo dijo. Con felicidad. Porque eso iba a conllevar un ahorro de 5.800 millones de reales. Bien, hay que ahorrar. Un ahorro, por eso decía las similitudes entre los países, ¿no? Hay que ahorrar. Ahora, ahí hay que ahorrar. Hay que ahorrar en la educación, hay que ahorrar en la educación pública, hay que ahorrar en uno de los bastiones fundamentales de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff. Lula siempre se jactó de ser el primer presidente sin título universitario y el que más universidades abrió. Y sin embargo viene esta otra corriente política y dice, bueno, no, acá en realidad hay que hacer un ahorro. Ya Temer venía recortando lo que es el presupuesto educativo, un poco menos de un 20%, y el bolsonarismo en muy poco tiempo, en meses, piensa, y probablemente lo haga, llevarlo a un 30% el recorte. En un principio, el discurso fue que se iba a recortar
el presupuesto de 3 universidades, que son una de las más prestigiosas del país, que son la Fluminense, la de Bahía y la de Brasilia. ¿Qué dicen algunos analistas sobre esto? ¿Por qué de esas 3 universidades? Bueno, porque allí hay importantes focos anti-Bolsonaro, que de hecho habían hecho numerosas manifestaciones en época de campaña. Manifestaciones que eran en contra de, de todo, de lo que expresaba Bolsonaro. Cuando decimos de lo que expresaba Bolsonaro nos referimos a que las mujeres son inferiores a los hombres, que la aportación de armas, o digamos, de la relevancia de las armas, lo hemos visto en numerosas fotos. O sea, él hace el simbolito con apología y incluso, ¿no?, haciendo esta especie de, diríamos que puede ser como la marca de Loser, con el dedo, pero sí, como de arma. Una cosa increíble. Por eso esta movilización, este paro general masivo, se llamó Libros sí, armas no, para contestar. Bueno, uno de los hijos de Bolsonaro quiere tener la bomba atómica. Sí, parece que sus hijos son peores. Y el otro está involucrado en una causa por corrupción. Digo, sí, son mamita, lindos, ¿no? Sí, tengo entendido que incluso el propio Jair Bolsonaro salió un poco a bajarle los humos a sus propios hijos, con lo cual, tranquilícense, ya muchachos. Muy pasado de rosca. Ahora bien, primero se anunció el recorte a estas 3 universidades. Este anuncio generó un rechazo y que dijeron, bueno, ¿saben qué? Lo extendemos a todo el arco educativo y listo. Bien, ahora sí. Y listo, y basta. Así que bueno, así es que generó esta reacción, este llamado al paro, y no solo por el recorte, sino también por la persecución ideológica que denuncian muchos académicos, ya que en estos pocos meses se intentó imponer, aún no se ha logrado de manera oficial, pero sí ya hay una persecución, como podemos decir, por lo bajo, pero se intenta imponer el programa Escuelas sin Partidos, con ese título, que básicamente es censura de material didáctico de distintos programas. Por supuesto, censura de material didáctico. Sabemos cuál es la línea de el bolsonarismo, y no solo en términos económicos, que es neoliberalismo feroz y que no va a ser otra cosa que pobreza para Brasil, pero además en términos de derechos civiles, en términos humanistas, incluso, bueno, muy duro contra las disidencias en todo, raciales, en un país con la cantidad de negros que hay, incluso, o sea, es un país masivamente de raza negra. Son las grandes capitales donde ha habido otro tipo de inmigración. Y en la balanza, Guada, ¿cuánto tiene que ver por el recorte, por lo económico, por ajustar, digamos, porque es siempre un argumento que se utiliza, el de ahorrar, digamos, para destruir la educación? Recordaba una frase del escritor Ítalo Calvino, que dicen que es la destrucción de la educación no es por recorte económico, sino que es por que no se difunda el saber, digamos, y no es casualidad que Bolsonaro había dicho que tanto sociología como filosofía como carreras humanísticas no le daba inversión al Estado, que por eso le iba a sacar presupuesto y que prefería mantener facultades como veterinaria, ingeniería o medicina. ¿Cuánto es esto en la balanza, digamos, lo económico, la difusión del saber, contemplando tu punto de vista? Bueno, es cierto que Bolsonaro no es que no le dé importancia a ningún tipo de saber, sino que, por ejemplo, expresó hace poco, y esto también generó esta respuesta, este rechazo masivo, expresó que tenía que haber un colegio militar en todas las capitales, siendo que hoy hay 13 colegios militares en todo Brasil, 11 de esos en capitales. Es decir que Bolsonaro no piensa que toda educación es inservible, sino que hay algunos focos. Incluso lo de los colegios militares, podríamos pensarlo como, es un nacionalista, va a armar al... Bolsonaro está totalmente aliado a los Estados Unidos, y si quiere un ejército fuerte, poco probable que tengan una línea nacionalista, como históricamente ha tenido igual Brasil. Pero bueno, por fuera de eso, después yo lo traduciría como todo acaparamiento elitista de gobierno de derecha. Algunos se lo merecen, algunos tienen el privilegio de, y otros no, y además son mano de obra barata, porque lo cierto es que un país que no está formado,
que no está aprovechada su materia gris, que no está el plus, que hoy sabemos lo que es ciencia y tecnología, los países con mayor inversión de ciencia y tecnología son consecuentemente los que mejor distribución de la riqueza y los más pudientes en términos económicos. Claro. Entonces, bueno, una población que no está formada, lo cierto es que es mano de obra más barata. Bueno, como te decía, lo de los colegios militares también generó mucho rechazo. De hecho, hubo una protesta frente al colegio militar de Brasilia. Y, por otra parte, bueno, lo que fueron las movilizaciones masivas que hubo el miércoles, la que fue en Brasilia tenía la orden de no parar frente, es decir, quienes estaban organizados, no iban a parar frente al Ministerio de Educación porque ya sabían que Bolsonaro y el juez Moro, ¿se acuerdan del juez Moro? Sí, el juez Moro. Ahora claro. ministro de Justicia, juez que en su momento encabezó el juicio contra Luis Ignacio Lula da Silva, y ahí nuevamente vemos los puntos en común entre Argentina y Brasil, donde la justicia está tan cerquita, tan rozándose con el poder político. El otro era el juez Moro, es ahora ministro de Justicia, y junto a Bolsonaro firmaron un decreto para que la Guardia Nacional de Seguridad Pública ocupe Brasilia durante varios días, incluido el miércoles de la movilización. Por eso, por la duda, dijeron: circulemos, no paremos frente al Ministerio de Educación porque, bueno, no se va con vueltas Bolsonaro. Eso por un lado, lo que es la actualidad brasileña con respecto a educación. Habrá que ver si efectivamente la movilización hace mella en el gobierno. Habrá que esperar al 14 de junio para ver cuánto acatamiento tiene el paro que llamaron las centrales sindicales. Eso por un lado. Por otra parte, y como para establecer un poco las diferencias, yo quería hablar lo que fueron las políticas educativas de Lula y lo que significa la educación para Brasil, para cualquier país. Pero digo, Brasil tiene escuelas, universidades y hasta guarderías públicas. Tiene guarderías para menores de 2 años públicas y para de 2 a 6 años. Claro. En el trayecto de 2 a 6 años tiene maternales, que son, bueno, maternales sería más o menos la traducción, donde se enseña de una manera más lúdica, de otra forma, y si no, el clásico jardín académico que nosotros conocemos. Podés enviar a tu hijo a cualquiera de las dos, no hay una obligación de que siga tal o cual programa, según el chico. Es decir, la verdad que está muy completo. Y durante el gobierno de Lula da Silva se estableció que sea obligatoria la educación de los 4 a los 17 años, siendo que antes era obligatorio de los 6 a los 14. Bueno, teniendo la educación fundamental 1, que vendría a ser el primario, de 6 a 10 años, educación fundamental 2, de 10 a 14 años, y después el secundario superior, bueno, de 14 a 17, 18, más o menos la edad de los chicos. Por supuesto que igual hay mucha presencia de lo que es la educación privada. Pasa algo muy similar a lo que ocurre acá con Argentina. Los colegios privados en general tienen mejor puntuación o bueno, son más prestigiosos que los públicos, más que nada en términos de infraestructura, también lo que es por ahí chicos con capacidades especiales, bueno, demás, pero en lo que son las universidades son muchísimo más prestigiosas las públicas que las privadas. Así que en ese sentido, similar acá también. Muy similar a lo nuestro. El último censo, que es del 2010, ya nos queda un poco viejo, pero son los datos oficiales. Hay 163 universidades en Brasil, de los cuales la mitad son públicas. Y ahora sí, pasando a las medidas puntuales de Lula da Silva, durante sus 2 mandatos creó 11 nuevas universidades federales. Gran diferencia con los recortes de Temer y Bolsonaro. Fue en el 2009 que se estableció la obligatoriedad y la gratuidad desde 4 a 17 años, que, como te decía, lo que hizo fue ampliar hacia abajo y hacia arriba, o sea, la enseñanza infantil y la enseñanza media, que habían sido los más atacados por los gobiernos, por el gobierno anterior a Lula da Silva. En el 2006 se creó, y vamos viendo como muchos paralelismos incluso en los años, ¿no?, con lo que pasaba en Argentina. En el 2006 se creó el Fondo de Manutención
y Desarrollo de la Educación Básica y de Valorización del Magisterio. Largo nombre, pero bueno, básicamente un fondo para aportar solamente a la educación y con un plan previsto a 14 años, donde año a año se iba a ir incrementando el porcentaje sí, para destinar a la educación. Y en el 2008 se estableció el piso salarial profesional nacional en todos los estados, que sería una especie de salario mínimo para todos los trabajadores de la educación. De la educación, sí. Que, de todas maneras, estuve leyendo un poco que no se logró cumplir en todos los estados por diversas cuestiones, pero bueno, tratando de cubrir un poco toda la demanda de la educación, que es tanto alumnos como docentes, como no docentes, como cuestiones edilicias, no solo una cuestión de alumnado. Lo que es la enseñanza superior, se crearon 11 nuevas universidades porque hubo mucha más gente, o sea, es decir, un poco el huevo de la gallina, ¿no? Se otorgaron muchísimas becas hasta el año 2012, fueron los números que pude encontrar, hubo más de 1 millón de estudiantes con becas y esto generó, además de toda la... de cómo fue... creciendo el poder adquisitivo de las clases más bajas y de las clases medias y Brasil en general, una ola de acceso a la universidad que no se había dado nunca en Brasil. O sea, Lula, para hacer un paralelismo rápido, es prácticamente el Perón de Brasil. Si bien podemos pensar en Getúlio Vargas, pero los cambios de Lula han sido inmensos y... Por ejemplo, si vemos los números de los estudiantes en universidades públicas, en el 2003 eran alrededor de 500.000, en el 2010 eran cerca de 1 millón. Mirá, así que vemos cómo fue creciendo. Y por otra parte, bueno, el crecimiento de la clase media, ¿no? También. Sí, sin duda. Sí, vieron que Lula da Silva siempre dice, en realidad me odian porque puse un plato de comida en las mesas de los pobres. Sí, es lógico. El ministro de Educación que llevó adelante las becas fue Fernando Haddad. Después lo siguieron otros, pero el que le dio la impronta fuerte fue Fernando Haddad, quien fue candidato por el PT, que bueno, terminó perdiendo el año pasado con Bolsonaro. Fue ministro de Educación a partir del 2005. Y por último, tanto Lula como Dilma sostuvieron este tipo de políticas y lo que generaron también fue el Foro Nacional de Educación, generado en el 2010 y que se da de manera anual, y que fortalece el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. Que eso en realidad es un poco lo que hacen los gobiernos populares en todas las áreas, ¿no? Fortalecer el diálogo, que de hecho, ya yendo a una apreciación personal, creo que justamente cuando se empieza a cortar es cuando se complica, para no echarle la culpa solo a factores externos. Pero bueno, así está Brasil hoy, así es el retroceso que está sufriendo. Lo positivo es que el pueblo ha respondido masivamente y bueno, ya te digo, queda esperar el 14 de junio a ver qué pasa con ese otro paro que sí va a ser el primero de las centrales sindicales general. Claro. Y me quedaba pensando porque hay una gran diferencia entre Brasil y Argentina, que es obviamente que Brasil es un país altamente industrializado, un país con un desarrollo tecnológico importante y con un peso político y económico en la región y, por qué no, en el mundo, que cambia el eje con respecto a la Argentina, ¿no? Acá lo poquito que estaba creciendo en industria fue destruido prácticamente, con lo cual no nos queda nada más que la materia prima o volvemos como para atrás. Y Brasil tiene mucho como para invertir más en educación, sin embargo la metodología de los gobiernos y la receta es la misma, es reducir a esos mismos sectores, ¿no? La educación, la ciencia, la salud, en pro de, bueno, cambiar el eje de poder hacia otro lugar, ¿no? Sí, la verdad es que es inentendible, o sea, es entendible en cuanto a los intereses de otras potencias, pero del propio país inentendible. Y lo que vos bien decías, el potencial de Brasil también es un poco su condena, por así decirlo, porque el territorio de Brasil es estratégico y por ende el no desarrollo de Brasil es también
estratégico. Yo no sé en ese sentido cuál de los dos países, Argentina o Brasil, tiene más posibilidades de crecer un poquito antes de que lo aplasten. Pero bueno, lo cierto es que tenemos gobiernos neoliberales, Sí. pero tenemos también un pueblo que comienza a despertarse en América Latina. Imagínate si acá en Argentina no hubiese habido reclamos, un pueblo movilizado, gente movilizada, todo lo que pudiese haber hecho Mauricio Macri y su gobierno, más de lo que hizo, ¿no? Sí, sí, inimaginable. Bueno, muy bien, ahí está la información que nos trajo Guadalupe Reboredo, como